Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy continuamos con el video de anécdotas y frases de Diógenes el Cínico o Diógenes el Perro. Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que veas antes de este video el video de la escuela cínica, que está por acá, y la primera parte de las anécdotas o frases de Diógenes el Perro, también está por acá. Dicho eso, empecemos. Como no se le acercaba nadie al pronunciar un discurso serio, se puso a tararear. Al congregarse la gente a su alrededor, les echó en cara que acudían a los charlatanes de feria, pero iban lentos a los asuntos serios. Diógenes se está refiriendo realmente a lo que hoy en día estamos viviendo la humanidad, que es la economía de la atención. Es decir, todos sabemos que el tiempo es limitado. Así que, ¿en qué debemos de gastar primero, no de forma exclusiva, sino primero el tiempo? En la farándula, porque al decir él tararea, él canta, es simplemente decir que lo estamos perdiendo la atención, pues nuestro tiempo se lo estamos dedicando al ocio o al entretenimiento y no a la resolución de nuestros propios problemas. Por ejemplo, para que quede fácil esto, si tienes un examen mañana o tienes un tiempo limitado para entregar tu trabajo, pues primero dedícate a terminar ese aspecto que es el relevante, que es el necesario, que es el asunto serio pendiente, antes de ponerte a ver, por ejemplo, no sé, un juego de fútbol o la entrega del Oscar o cualquier otro elemento de ocio. No significa que el ocio sea malo. Ojo con esto, es importante tener ocio, es decir, divertirse, entretenerse. Vamos, perder el tiempo viendo de repente videos cómicos, cosas que no tienen por qué dejar nada realmente. Sin embargo, antes de dedicar a eso, siempre es bueno resolver los asuntos previos pendientes. A eso se refiere. A uno que decía, no estoy capacitado para la filosofía, le repuso, ¿para qué entonces vives si no te importa el vivir bien? Realmente se está planteando el asunto principal de ¿para qué estamos vivos? Y esa pregunta en particular la responden las distintas escuelas helenísticas o las distintas escuelas de filosofía. Así los estoicos tienen una respuesta, los hedonistas tienen una respuesta, los cínicos tienen una respuesta. Realmente la respuesta per se no cambia. Queremos vivir mejor, queremos vivir bien. Lo que cambia es qué significa vivir bien y, por supuesto, si depende de esta respuesta, cómo lo lograremos. Y esto es donde sí se diferencian las escuelas. Vamos, estas escuelas daban lo que se llama una filosofía de vida para seguir y un método para lograrlo. ¿Cómo puedes decir que te interesa vivir si ni siquiera has pensado cómo o para qué vas a vivir? Más o menos a eso se refiere. Es decir, utiliza la razón para obtener una vida más acorde con lo que debería ser, pues según tu visión o según la visión de la escuela a la cual te acojas. Decía que los criados son esclavos de sus amos y que los débiles lo son de sus pasiones. Sun Tzu, el autor del Arte y la Guerra, también decía que un general, por muy brillante que sea, por muy estratega que sea o por muy valiente que sea, si no logra dominar sus pasiones, tiene perdida la batalla antes de empezarla. ¿Por qué? Porque basta con que le saquemos la piedra. ¿Cómo se le saca la piedra? Se le saca la lengua, por ejemplo. Si eso es así, se le hace burla, o etcétera. O no sé, se le ofende en su bandera o en lo que sea. Si tú tienes la piel muy sensible, cualquiera te puede dominar. Y por supuesto, en el caso de las pasiones también es si tú te dejas en la locura de la pasión, que puede ser extremadamente divertida, eso yo no se lo niego a los hedonistas. La verdad es que si deseas vivir desde el punto de vista de la filosofía, necesitas tener autocontrol. Y aquí los estoicos son maestros y en gran parte se lo deben a estas visiones de Diógenes. Decía que las cosas de mucho valor se compran por nada y viceversa, pues por una estatua se vende por 3.000 dracmas y un cuartillo de harina por 2 monedas de cobre. Esto es un antecedente de lo que después se llamó la teoría utilitarista del valor. Quiero decir que hoy en día prácticamente nadie sostiene esta teoría. Es decir, que deberían las cosas valer según la utilidad que la misma dé. La realidad es que no, incluso ya la escuela austríaca nos ha dejado muy claro que el precio tiene que ver más bien con se puede entender con la satisfacción de una expectativa, pero que la expectativa es totalmente irracional o subjetiva. Por ejemplo, es el concepto de estas obras
de arte que digo, mira, este lápiz lo voy a pegar en la pared y lo voy a vender en $100,000. Y hay gente que va y me lo compra. ¿Cómo determinamos el valor? Es un elemento subjetivo y depende de una serie de factores más allá de la utilidad. Para que quede muy claro este ejemplo, el agua es lo más útil en el mundo. Sin agua no podemos sobrevivir. Y sin embargo, es uno de los recursos más económicos a materia de mercado. A diferencia de, por ejemplo, no sé, el sueldo o hora de un jugador profesional de fútbol. En ese caso, pues para vivir no es necesario y sin embargo se le paga mucho más. Y esto no tiene que ver con la utilidad de su función. Y aquí quiero que quede claro. El concepto de la utilidad de la función para determinar un precio ha sido descartado por completo. Sin embargo, es bueno tratar de recordar que no solamente el precio debería ser lo único que nos importe cuando hablemos de cosas de valor. Por cierto, aquí quiero agradecer muchísimo a los Patreon que apoyan económicamente la labor de este canal. Así que aquí van. Humberto On, Eva García Franco, Arturo López, David Garay, Rocío Cori, Luis, JAJL, Javier Aguirre, Paco Medialdea, César Márquez, Marcos, Alfonso, Leonel V. Rojas, Patricio Dorantes y Dura Cero. Si además tú quieres apoyar este canal, abajo está la información del Patreon para que por favor vayas y la conozcas. Vuelvo y reitero mi agradecimiento eterno a todos los Patreon que ayudan a este canal. Decía que en la vida nada en absoluto se consigue sin entrenamiento y que éste es capaz de mejorarlo todo. Diógenes decía que había que hacer un entrenamiento doble, uno mental y uno corporal. Es decir, además de las rutinas diarias de los ejercicios, había que aplicar con regularidad, ciertos ejercicios para controlar la mente. Esto es disciplina, autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre herramientas que los estoicos han desarrollado, lo voy a dejar también por acá. Y él tiene mucha razón. Se parece un poco a lo que decía Juvenal, que decía mens sana in corpore sano. Es lo mismo, pero Diógenes lo dice mucho más claro. No solamente haciendo ejercicio desarrollas una mente sana, sino que tienes que desarrollar ejercicios específicos para la mente. O lo que es igual, si hago ejercicio de pierna, si bien se puede mejorar un poco los músculos de los brazos, realmente necesito también ejercer o hacer ejercicios de brazo específicos. Digo, porque son órganos diferentes que requieren un tipo de rutina diferente. O lo que es igual, también él me decía, mira, por muy brillante que sea tu mente, si no estás saludable, si no tienes un cuerpo vigoroso, que es la palabra exacta que aplicaba Diógenes, posiblemente tu mente pues no va a tener una visión adecuada, no va a tener un funcionamiento adecuado. Vamos, lo que está diciendo es que la salud es holística, es decir, la salud es un hecho integral que incluye no solamente el ejercicio físico, no solamente rutinas de ejercicio mental, sino además incluye la alimentación, aunque ese es un tema que pues Diógenes no lo tenía muy claro en muchas veces. Se paseaba por el día con una lámpara encendida diciendo, busco un hombre. Sobre el tema de la lámpara y Diógenes buscando hombres, hay dos historias además muy famosas, es decir, dos anécdotas sobre el tema. A mí, hombres, cuando acudieron algunos, los ahuyentó con su bastón diciendo, clamé por hombres, no por desperdicios. Pero cuando él habla de hombre, no está hablando de personas que se hagan la barba y tienen voz gruesa o que sean grandes. No se está refiriendo. Se está refiriendo a personas que son responsables de sus actos, tienen coherencia entre lo que piensan y lo que dicen. Es decir, a lo que podríamos llamar hoy la diferencia entre un niño y un hombre. El concepto de maduración, y esa maduración tiene que ver con la mente y con nuestros actos. A eso está buscando. Él está buscando personas integrales, éticas, racionales, etc. Es decir, una serie de características. Y por cierto, muchas veces se le preguntó a Diógenes, ¿y dónde están esos hombres? Y él contestó, cuando le preguntaron en qué lugar de Grecia se veían hombres dignos, contestó, hombres en ninguna parte, muchachos en Esparta. Por supuesto, él considera que los espartanos era una visión mucho más cercana a la de él, porque era un poco más, vamos a decirlo de alguna manera, natural que la creada por la civilización ateniense. Es decir, que era más social. En esta era más de autosuficiencia, los espartanos me refiero. Alejandro, que erguido ante él, le preguntó, ¿no me temes? Le dijo, ¿por qué? ¿Eres un bien o eres un mal? A lo que Alejandro respondió, pues soy un bien. Y Diógenes le respondió, pues ¿quién le puede temer a un bien? Hay 4 grandes anécdotas entre Diógenes y Alejandro Magno. Todas no son más que un juego entre la lógica y el ego o el poder y la inteligencia, o lo que es igual la sabiduría versus el poder,
En este caso, lo colocó contra la espada y la pared de sus propias palabras. Si tú eres un bien, nada malo viene de un bien. Por ende, no tiene sentido que te tenga miedo alguno. No solamente es una deducción lógica dada por las palabras de Alejandro, sino más importante, dados por el ego de Alejandro. Si tú le haces mal a Diógenes o a la ciudad de Atenas una vez que entraste, significa que nunca fuiste un bien. Así que ya per se no me puedo contradecir sin quedar mal ante mí mismo y ante los demás que me han escuchado como un bien. Cuando tomaba el sol en el cráneo, se plantó ante él Alejandro y le dijo: pídeme lo que quieras. Y él contestó: no me hagas sombra. Con respecto a lo de la sombra y el barril, quiero hacer una observación, porque mucha gente se pasa de largo la señal de lo que era el reino de Macedonia. A ver, la dinastía Argeada tenía un símbolo particular y se llama la estrella Argeada. La estrella Argeada es simplemente un sol o lo más parecido a una estrella muy brillante. Vamos, es un sol. Y en la historia con respecto al barril, normalmente se ha desarrollado con posterioridad mejor y se explica, mira, Alejandro dice: pídeme lo que quieras y lo que tú me quieras se lo voy a quitar a alguien aquí a Atenas, se lo voy a quitar a Atenas para dártelo a ti. Es decir, vamos, no hay ningún deseo gratis, de algún lado hay que sacar para cumplir con tu deseo. ¿Y qué es lo que dice Diógenes? Diógenes lo que dice es que tu sol, tu estrella Argeada, me tapa mi sol de Atenas. Así que la única forma en que no me hagas sombra, o que no le haga sombra a Diógenes o no le haga sombra a Atenas, es quitando el sol. El sol de Alejandro. Por supuesto, ahí no era Alejandro Magno, pero en la historia es Alejandro Magno. Es decir, le hizo un juego de lógica y de ego brillante. Simplemente, lo único que es Alejandro es lo equivalente a una estrella muy luminosa, como el sol. Y esa estrella solo puede ser tapada por otra estrella. Así que si yo no quiero la sombra de Alejandro, la sombra de una estrella gigante encima de mí, lo único que le puedo pedir es que se vaya de la ciudad. Eso es todo, absolutamente es todo. Y por supuesto, juegan con el concepto de la estrella Argeada, que es el símbolo de Alejandro Magno. Por eso es que un sol tapa otro sol. El sol es tapado por el sol de Alejandro Magno. Alejandro había dicho que, de no ser Alejandro, habría querido ser Diógenes. Y por supuesto, la otra anécdota tiene que ver entonces con esa capacidad de ser totalmente libre, solamente la pueden tener o el rey totalitario de arriba, el rey absoluto, o la persona que no solamente es pobre, sino que no le importa absolutamente la sociedad. Así que la única forma en ser libre absolutamente es siendo Alejandro Magno o siendo Diógenes el Cínico. No había otra. Lo que muestra simplemente un amor de Alejandro hacia la libertad. Acerca de la ley, decía que sin ella no es posible la vida democrática y que sin una ciudad democrática no hay ningún beneficio del ser civilizado. La ciudad es civilización. No hay ningún beneficio de la ley sin una ciudad. Por tanto, la ley es un producto de la civilización. Aquí me gusta mucho una referencia a uno de los 7 sabios de Grecia. Ya sobre el tema coloqué aquí un video. Solón, al que le debo un video sobre su decálogo, tuvo una conversación con un emperador o con un rey de la época en donde vivía y se llamaba Anárcasis. Anárcasis me decía que las leyes eran como telas de araña, es decir, que solamente podían agarrar insectos más pequeños que ella, pequeñitos, mosquitos, moscas, etc., pero nunca pudiese agarrar un insecto muy grande o un pájaro. Por consiguiente, la ley solamente va a atacar a los pobres o a los pequeños, mientras que a las clases élites, a las clases superiores, en el sentido de poder, pues realmente no lo va a tocar. Esa gran verdad de Anárcasis se puede vivir hoy en día en casi todas las sociedades, incluso del siglo XXI. ¿Cuál es el beneficio de ser honesto en una ciudad donde la mayoría no lo es? ¿Por qué debo de parar en el semáforo cuando la mayoría no lo hace? ¿Por qué debo de pagar impuestos cuando la mayoría no lo hace? Esa es la pregunta principal. La pregunta o la observación principal que hace Diógenes es: mira, no seas tonto. Sigue la ley y es importante si todos siguen la ley. Pero si hay 5 que se benefician de no seguir la ley y tú sí la sigues, tal vez no eres tan inteligente como tú mismo crees. Por supuesto, es una visión utilitarista de la ley.
también hay otra visión que es con la que me identifico, que es la deontológica. No lo hago por sacar utilidad, lo hago porque creo que es lo correcto y lo otro creo que es incorrecto. No importa que no obtenga ningún beneficio. No es beneficio lo que hago, es lo que creo que es correcto y por eso lo hago. Pero bueno, de ese tema ya he hablado en otro video que debe estar por aquí también. Cuando falleció, los ciudadanos le honraron con estatuas de bronce y pusieron la siguiente inscripción: hasta el bronce envejece con el tiempo, pero en nada tu gloria la eternidad entera Diógenes mellará, pues que tú solo diste la lección de autosuficiente a los mortales con tu vida y mostraste el camino más ligero del vivir. El epitafio es bellísimo, es simplemente un reconocimiento de que fue un ejemplo vivo para no solamente coherente con lo que decía, sino que era brillante en cuanto a la capacidad de abrir mente de quien lo escuchara. Así que, pues, mi reconocimiento a Diógenes. He dejado por fuera muchísimas otras anécdotas y muchísimas otras frases, pero bueno, simplemente te invito a que leas un poco más sobre él en los libros de Diógenes Laercio o en libros especializados de la escuela cínica, que hay unos cuantos, y que logran no solamente traer y rescatar otras anécdotas y otras frases, sino de repente contextualizarlas para que se entienda aún mucho más de lo que puedo hacer en un video de duración máximo de 20 minutos. Dicho esto, si has llegado hasta acá, te quiero invitar a mi canal secundario, El Picalibro 2, al igual que a suscribirte en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y a suscribirte a este canal si es que ya no estás suscrito. A esta altura ya YouTube debe estarte colocando 2 videos por acá para recomendarte si quieres seguir viendo contenido en este canal. Coméntame cuál fue la anécdota que más te gustó, cuál fue la frase que más te gustó, si hay alguna que haya quedado por fuera. Han quedado por fuera muchas, pero si quieres recomendarme una, ponla aquí abajo y la comentamos. Y dicho esto, bueno, muchas gracias, sapere aude y hasta la próxima. Hasta luego.